El corazón de la Ciudad de México latía con fuerza en aquella sofocante mañana, como si cada rincón guardara secretos ocultos en medio del caos urbano. El incesante sonido de las bocinas se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes. Avenida Insurgentes, donde se oían voces que ofrecían tacos al pastor, tamales humeantes y fruta cortada en vasos de plástico, con limón y chile piquín. El aire era denso, impregnado por el olor a gasolina mezclado con el dulce aroma del maíz asándose en las esquinas. Y fue en este ambiente vibrante, real, casi sofocante, que Roberto Méndez sintió que el mundo se le venía encima. Estaba en el piso 25 de un edificio de espejos, con una vista panorámica de la vasta metrópolis. Desde arriba, podía ver, zócalo lleno de gente, las campanas de Catedral Metropolitana sonando solemnemente, y a lo lejos, la imponente sombra del Popocatépetl escupiendo tímidamente humo contra el cielo nublado. La ciudad parecía clamar por la vida, pero dentro de la sala de reuniones, el tiempo contaba hacia la ruina. La llamada telefónica aún resonaba en la mente de Roberto como una sentencia de muerte. El traductor árabe que había costado una fortuna estaba hospitalizado, sin posibilidad de aparecer. 20 minutos antes de la llegada de Omar al-Sed, uno de los hombres más poderosos de Oriente Medio, dispuesto a invertir miles de millones en un proyecto portuario en el Golfo de México. Y Roberto, a sus 48 años, tras sobrevivir a bancarrotas, traiciones y divorcios, temblaba como un niño perdido en medio de una tormenta. El sudor le corría por la nuca, manchando el cuello de su camisa. Sus ojos cansados reflejaban en el cristal la expresión de un hombre que había construido un imperio con sus propias manos y ahora estaba a punto de perderlo todo en cuestión de minutos. Cada segundo que pasaba era como una daga que se le clavaba en el estómago. La habitación olía a café frío y nerviosismo, e incluso el aire acondicionado parecía soplar con más fuerza, como si compartiera la tensión. Carla, su secretaria de confianza, entró apresuradamente. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj implacable. En sus ojos se reflejaba una desesperación que intentaba disimular, pero que se delataba con cada respiración superficial. Señor Méndez, toda la intención, agencias de traducción, el consulado, contactos universitarios, nadie puede llegar a tiempo. Su voz se quebró en el aire como un cristal roto. Roberto cerró los ojos un instante, como si buscara fuerzas en un silencio inexistente. Afuera, en el pasillo, se oye el sonido de un diferencia de órganos subió frágilmente a los pisos superiores, tocando una melodía melancólica que se fundía con el caos de los motores de la calle. Era como si la ciudad misma, vibrante y contradictoria, se burlara de la tragedia inminente. Roberto apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Sabía que el jeque no perdonaría su falta de protocolo. En el mundo empresarial árabe, el respeto cultural lo era todo. Y allí estaba, a punto de ser desenmascarado como un aficionado ante un imperio. Al final del pasillo, empujando su carrito de limpieza a un ritmo constante, estaba Leila Hassan. Sus ojos marrones estaban atentos, su cabello recogido en un sencillo moño, su uniforme azul desgastado por el tiempo. El olor a detergente barato y el chirrido de las ruedas del carrito la seguían como un rastro invisible. Para todos en el edificio, ella era solo parte del paisaje, la mujer que limpiaba las habitaciones antes de que llegaran los ejecutivos, que desaparecía silenciosamente cada vez que comenzaba una reunión importante. Pero en ese momento, algo en la vitalidad de la sala captó su atención. Se detuvo, con la mano firme sobre el paño aún húmedo de desinfectante, y escuchó. La palabra, árabe, se repetía una y otra vez, seguida de voces llenas de miedo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era un idioma que no había oído en público en 6 años, un idioma que había jurado enterrar cuando huyó de Dubái para empezar de nuevo. Pero la desesperación en la voz de Roberto la desbarató. Dentro de la habitación, Carla temblaba. Roberto, con la frente húmeda, estalló. Dios mío, si no cerramos hoy, lo perderemos todo. ¿Sabes lo que eso significa? 2 años de preparación, 60 millones invertidos, y nada. Su voz se quebró, cargada de un dolor que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Leila cerró los ojos. El olor ácido del cloro parecía más intenso, como si intentara devolverla al silencio, a la invisibilidad que había aprendido a habitar. Pero un nudo le oprimió la garganta. Recordó a su hija, Yasmín, con tan solo 16 años, estudiaba arquitectura en una escuela pública, soñando con un futuro que parecía inalcanzable. También recordaba las noches que lloraba en secreto,
recordando a la mujer que había sido, una ingeniera respetada con proyectos multimillonarios en su haber, hasta que la caída de su esposo la arrastró a la oscuridad. Y ahora, en el corazón de la Ciudad de México, frente a una crisis que podría arruinar el imperio de otro hombre, el pasado regresa con fuerza brutal. Dio un paso, luego otro. El leve eco de sus gastadas zapatillas resonó como un tambor en su mente. Llamó suavemente a la puerta entreabierta. Todos se giraron como si un fantasma hubiera cruzado el espacio. Disculpa la interrupción. Su voz era tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Los ojos de Roberto ardían de furia e incredulidad. No hay tiempo para limpiar, Leila. Respiró hondo. La decisión le pesaba como una piedra. Señor Méndez, hablo árabe. El silencio se hizo pesado, más sofocante que el aire saturado de la ciudad. Incluso el ruido de los coches pareció cesar por un instante. Y en ese instante, el destino de miles de millones, y 2 vidas, empezó a cambiar. El silencio que llenó la sala parecía abrumador, como si incluso las paredes de cristal del piso 25 contuvieran la respiración ante las palabras de Leila. Hablo árabe. Por un instante, nadie supo qué decir. Carla abrió los ojos como platos, como si hubiera visto un espejismo en el desierto. Fernando, el director técnico, dejó caer un bolígrafo, que tintineó contra el mármol y resonó como un trueno. Roberto, con las manos aún temblorosas, la miró con incredulidad. Una señora de la limpieza, ofreciéndose a salvar una reunión millonaria. El reloj de la pared marcaba las 11:45. 15 minutos. 15 minutos para que el jeque Omar y su séquito cruzaran el pasillo de espejos, subieran por los ascensores dorados y entraran en aquella sala que exigía perfección. Roberto se ajustó la corbata, con el corazón acelerado. No podía permitirse creer en milagros, pero tampoco tenía otra opción. ¿Estás seguro de lo que dices?, preguntó con voz profunda, casi un susurro. Leila sostuvo su mirada, incluso mientras sus piernas temblaban bajo su uniforme azul. Nací en Beirut. Viví 15 años en Dubái. Fui ingeniera de proyectos en empresas de construcción. Hablo árabe con fluidez. Carla tragó saliva. ¿Ingeniero? ¿Tú? El asombro en su rostro parecía delatar no solo incredulidad, sino también cierto arrepentimiento por no haber visto nunca más allá del paño de limpieza y el carrito de productos. Roberto cerró los ojos un momento, jadeando. Afuera, la ciudad bullía, pero dentro de la habitación solo se oía el pesado tic-tac del reloj y el zumbido del aire acondicionado. Pensó en los 2 años de negociaciones, los millones ya invertidos, la oportunidad única de poner en marcha Méndez Ingeniería en el mapa global. También pensó en su hija, que estudiaba en Barcelona, orgullosa de su padre, que nunca se rindió. Y entonces se dio cuenta, no había tiempo para dudar. Carla, consígueme un traje, ordenó, de repente. Rápido. Algo decente. Viróse para Leila, encarando a Decima a Baexo. Si esto sale mal, todos perderemos. ¿Entiendes lo que está en juego? Leila respiró hondo y sintió el peso de toda una vida caer sobre sus hombros. Lo entiendo. Y también entiendo lo que significa que nadie vea más allá de este uniforme. Mientras Carla corría por el pasillo en busca del botiquín de emergencia, Fernando se acercó a Roberto y le habló en voz baja. ¿Estás seguro de que va a confiar en ella? No sabemos nada de su historia. Podría ser un desastre. Roberto se viró bruscamente. ¿Tienes una mejor idea, Fernando? ¿Conoces a alguien que pueda estar aquí en 10 minutos y hablar árabe con precisión técnica? O silencio do engenheiro foi a respuesta maíz clara. Leila se quedó de pie en el centro de la habitación, sintiendo docenas de miradas clavadas en ella. Era como si la vida le hubiera tendido una cruel emboscada, obligándola a salir de la sombra que había cultivado durante 6 años. Su uniforme olía a cloro, pero los suntuosos aromas del café en Deira en Dubái, donde negoció contratos millonarios. Sintió una punzada de dolor. Todo aquello le había sido brutalmente arrebatado. Y ahora, frente a esos ejecutivos españoles, quizá era hora de resurgir. Carla regresó corriendo, sin aliento, con un blazer gris, una blusa blanca y una falda negra. Vístete rápido. Ya están en el estacionamiento. Su voz temblaba, pero había un hilo de esperanza en cada sílaba. Leila entró al baño ejecutivo. El espejo reflejaba a una mujer de 38 años con sutiles líneas de cansancio y las manos marcadas por años de fregar pisos y ventanas. Mientras se cambiaba de ropa, recordó que cada noche lloraba en silencio para no preocupar a Yasmin, su hija.
Cada centavo que ganaba como limpiadora lo destinaba a apoyar a esa chica que soñaba con estudiar arquitectura en 1. Una vez vestida, se miró de nuevo al espejo. La transformación fue casi cruel. Ya no parecía una señora de la limpieza improvisando un papel, sino la ingeniera forjada en las lujosas oficinas de multinacionales. Una sombra de sí misma regresó con fuerza. Y esto la aterrorizó y la liberó a la vez. ¿Estás lista?, preguntó Carla vacilante al verla salir del baño. Nunca lo estaré del todo, respondió Leila, agitando o blazer nos hombros. Pero ya no puedo esconderme. Mientras tanto, Roberto daba vueltas por la recepción. El lejano sonido de voces en árabe resonaba en el pasillo de la planta baja. El jeque había llegado. Su corazón se aceleró. Cuando vio a Leila salir del pasillo, por un instante no la reconoció. Su postura erguida, su mirada firme, el blazer que le sentaba a la perfección, no había nada de la mujer invisible de momentos antes. Era otra persona. Era alguien que guardaba secretos profundos. Señor Méndez, dice ella, con voz firme, guase solene. Estoy lista. Y mientras decía esto, la puerta del ascensor se abrió con un estruendo metálico. 3 hombres con túnicas blancas y bufandas impecables entraron en la recepción, seguidos de asistentes con maletines de cuero. El aire se sentía enrarecido. Omar Alced caminaba con la majestuosidad de quien carga imperios sobre sus hombros. Todos contuvieron la respiración. Roberto sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Y Leila? Leila respiró hondo, sostuvo la mirada del jeque y se preparó para afrontar no solo el encuentro, sino también los fantasmas que la llamaban desde el pasado. Era la última oportunidad. Todo México pareció enmudecer para presenciar el momento en que una mujer invisible se atrevería a cambiar el destino de miles de millones. El silencio que llenó la recepción al entrar el jeque Omar Alced era tan denso que parecía absorber el aire. El sonido del cuero de los zapatos de los asistentes árabes contra el mármol pulido resonaba como el redoble de un tambor anunciando su destino. Los impecables trajes blancos contrastaban con el brillo dorado de los detalles del vestíbulo, e incluso el personal reunido al fondo se retiró, intimidado por la imponente comitiva. Roberto respiró hondo, se alisó la chaqueta con manos aún temblorosas y se preparó para recibirlo. Pero antes de que pudiera dar un paso, Leila avanzó con sorprendente seguridad. Su blazer gris le sentaba como si hubiera sido hecho a medida. Su mirada ya no era la de una limpiadora invisible, sino la de alguien que había recorrido salones de lujo en Dubái, donde cada gesto podía decidir el futuro de millones. Colocó su mano derecha sobre su corazón, hizo una ligera reverencia y dijo en árabe: «Bienvenido, jeque Omar. Es un honor conocerlo». El tiempo pareció detenerse. Omar se detuvo en medio del pasillo y la observó con ojos oscuros y penetrantes, como si pudiera leerle el alma con una sola mirada. Sus compañeras intercambiaron murmullos en árabe, sorprendidas por su fluidez y perfecta entonación. Uno de ellos incluso arqueó las cejas, como si presenciara algo inusual. Roberto, incapaz de entender una palabra, simplemente observaba con el corazón en un puño. Con cada sílaba, Leila parecía transformar la tragedia inminente en una oportunidad tangible. El jeque respondió en árabe, con voz profunda y llena de autoridad. No esperaba encontrar aquí a alguien que hablara el idioma de mi gente con tanta naturalidad. ¿Quién eres? Leila respiró hondo. Sabía que cada palabra a partir de entonces podría salvarla o destruirla. Me llamo Leila Hassan. Soy la facilitadora de esta reunión. Tengo experiencia en proyectos internacionales y un amplio conocimiento de la cultura árabe. Estoy a su disposición. La mirada de Omar se suavizó por un instante, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Asintió, extendió la mano y la estrechó respetuosamente, un gesto poco común en alguien tan estricto con el protocolo. Para Roberto y su equipo, ese gesto fue como una chispa de esperanza en medio de la desesperación. La delegación fue conducida a la sala de reuniones. El contraste era marcado. Afuera, la avenida Reforma palpitaba con bocinas, vendedores de tamales gritando, turistas caminando entre la Ángel de la Independencia y los jacarandás en flor. En el interior, la atmósfera fría y solemne parecía una sala de tribunal silenciosa. Los árabes se sentaron. Omar ocupaba la silla central, erguido, con las manos firmes sobre la mesa. Roberto se sentó frente a él, intentando disimular su nerviosismo. Y Leila se colocó a su lado, un puente entre dos mundos. Jeque Omar, permítame presentarle a nuestro presidente, señor Roberto Méndez, dijo en árabe, con impecable fluidez. Jeque Omar,
Permítame presentarle a nuestro presidente, el señor Roberto Méndez, repitió en inglés. Roberto sonrió nervioso, extendió la mano y murmuró bienvenido, pero Omar ya estaba completamente concentrado en Leila. Sus primeros intercambios fueron sociales, preguntas sobre la ciudad, elogios por la vista desde la oficina, comentarios sobre la hospitalidad mexicana. Leila respondió con naturalidad, mencionando la belleza del Zócalo iluminados de noche, el sabor del mole poblano en Puebla y la tradición de Guelaguetza en Oaxaca, entrelazando la cultura con los negocios. Los árabes rieron suavemente, visiblemente impresionados. Roberto observaba asombrado. No era solo una traductora improvisada, era una diplomática nata. Cada frase parecía cuidadosamente elaborada, cada palabra transmitía respeto y elegancia. Pero la verdadera prueba llegó cuando Omar se inclinó hacia adelante y lanzó la primera pregunta técnica, en árabe, sin ningún filtro. Quiero saber cómo piensan abordar la corrosión ocasionada por el clima húmedo del Golfo de México en las estructuras de acero de los puertos. Roberto palideció. No había entendido nada, pero la expectación lo invadió. Antes de que entrara en pánico, Leila dio un paso al frente, traduciendo primero para Roberto en español, pero luego añadió. Sheikh, trabajé 8 años en proyectos portuarios en Dubái y Abu Dhabi. Conozco las técnicas más efectivas contra la corrosión marina. Podemos aplicar recubrimientos epóxicos multicapa y sistemas catódicos probados en climas aún más extremos que el de Veracruz. Omar levantó la barbilla sorprendido. Sus ayudantes intercambiaron miradas de aprobación. Roberto casi dejó escapar un suspiro audible. Lo que ella había dicho no era solo una traducción, era conocimiento real, experiencia vivida. Durante los siguientes minutos, Leila alternaba con naturalidad entre el árabe, el español y el inglés, respondiendo preguntas, calmando tensiones y ajustando los términos técnicos para sonar más persuasivos. El ambiente, que antes había sido un abismo de desconfianza, comenzó a transformarse en terreno fértil para la confianza. Roberto, sin embargo, no podía quitarse un pensamiento de la cabeza. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Una señora de la limpieza? ¿Una ingeniera deshonrada? ¿Una superviviente? Con cada palabra, se hacía más evidente que ella portaba una historia más grande de la que cualquiera allí pudiera imaginar. Y en el fondo de su mente, él lo sabía, la reunión que haría o desharía su empresa estaba ahora completamente en manos de Leila. La reunión avanzaba como un campo minado. Cada pregunta del jeque Omar era una bomba en potencia, y cada respuesta de Leila era un hilo tenue que la mantenía a flote, sin red de seguridad. El reloj marcaba poco más del mediodía, pero para Roberto, el tiempo parecía estirarse como una goma elástica a punto de romperse. Simplemente observaba, intentando descifrar las miradas y los gestos, incapaz de entender el idioma, confiando ciegamente en esta mujer que, hasta hacía una hora, había pasado desapercibida entre aspiradoras y cubos de lejía. Omar, ya más relajado, apoyó los codos en la mesa. Su voz grave llenó la sala mientras exigía detalles sobre los plazos de ejecución y las garantías financieras. Leila absorbió cada palabra y respondió con la seguridad de alguien familiarizado con la zona. Explicó que la empresa española se había preparado para retos logísticos inesperados, que los materiales podían transportarse por ferrocarril al puerto de Veracruz y que los contratos incluían cláusulas de responsabilidad mutua. Cada frase le salió con naturalidad, como si hubiera nacido para el puesto. Roberto, que hasta entonces solo había seguido las traducciones básicas, empezó a notar algo inquietante. Leila no solo transmitía sus palabras, sino que pulía sus argumentos. Cuando él hablaba de plazos de 2 años, ella detallaba pasos intermedios, sugiriendo auditorías trimestrales. Cuando mencionaba los márgenes de beneficio, los contextualizaba con referencias del mercado árabe, comparando las prácticas españolas con las experiencias en el Golfo Pérsico. Era como si estuviera moldeando la negociación en tiempo real, puliendo cada detalle para que sonara convincente. Los árabes murmuraban entre sí, intercambiando notas discretas. Omar, siempre altivo, mostró raras muestras de aprobación, una leve sonrisa, un breve asentimiento, un destello de interés en la mirada. La tensión inicial empezó a convertirse en curiosidad, luego en respeto. En ese momento, Roberto comprendió algo más profundo. Leila no parecía simplemente estar recuperando una habilidad olvidada. Estaba renaciendo ante todos. Con cada respuesta, su postura se afirmaba, sus hombros se abrían y su voz adquiría una cadencia de autoridad que transformaba la sala.
Ya no era la señora de la limpieza con las manos manchadas de desinfectante. Era la ingeniera internacional que conocía los entresijos del poder. Pero en medio de este renacimiento, una sombra se cernía sobre el corazón de Leila. Al mencionar proyectos pasados, destellos de recuerdos inundaban su mente, salas de reuniones en Dubái, la firma de contratos millonarios y, sobre todo, la imagen de su exmarido, esposado, siendo llevado por la policía. El dolor latía con fuerza, casi haciéndola vacilar, pero respiró hondo y mantuvo la sonrisa. No podía permitir que ese fantasma la derribara. Omar se inclinó entonces hacia adelante, formulando la pregunta que pareció poner fin a la conversación. Quería saber quién del equipo español sería el responsable directo de tratar con él durante todo el proyecto. La mirada del jeque recorrió a Roberto y se fijó en Leila, como si ya hubiera tomado una decisión. Se le revolvió el estómago. Formular la pregunta en voz alta significaría exponer a todos que el jeque no aceptaba intermediarios. Roberto intuyó el dilema y, por primera vez desde que comenzó la reunión, habló con firmeza. Leila será nuestra supervisora directa. La sala se llenó de asombro. Carla se llevó la mano a la boca, Fernando intercambió miradas nerviosas con Patricia, y los árabes intercambiaron miradas de satisfacción. Leila tragó saliva con dificultad, pero no lo negó. Simplemente miró a Roberto, quien le sostuvo la mirada como diciendo, confío más en ti que en mí mismo. Omar se relajó en su silla, esbozó una leve sonrisa y asintió. Era la señal que todos esperaban, la barrera de la desconfianza se había roto. Mientras sus asistentes revisaban documentos y abrían carpetas de cuero, Roberto se dio cuenta de que algo irreversible había sucedido. La empresa que había construido estaba, desde ese momento, en manos de esa mujer. Y, más que eso, toda su vida parecía pender de un hilo en el pasado que ella cargaba en silencio. El sonido lejano de las maracas de un vendedor ambulante, filtrado a través de los cristales de las ventanas, parecía recordar a todos que estaban en territorio mexicano, donde la línea entre la tragedia y la redención podía convertirse en celebración en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento, todos lo supieron, la reunión apenas comenzaba. Los primeros minutos tras la decisión de Roberto resonaron como una sentencia invisible. El contrato multimillonario, que podría cambiar para siempre el destino de Méndez Ingeniería, estaba ahora directamente vinculado al nombre de una mujer que, horas antes, había barrido silenciosamente los pasillos. Cada mirada en la sala delataba el impacto de aquella elección. Los españoles oscilaban entre la incredulidad y el temor, mientras que los árabes observaban con la serenidad de quienes consideran cada detalle antes de firmar una fortuna. Leila sintió la presión oprimirle el pecho, pero no lo demostró. Se ajustó discretamente el blazer, apoyó las manos en la mesa de caoba y mantuvo la mirada fija en Omar. La experiencia le había enseñado que, en las negociaciones con hombres como él, la vacilación equivalía a la muerte en el campo de batalla. El jeque juntó las manos, clavándole una mirada penetrante. Su voz era firme, cargada de autoridad. Quería cifras, garantías, detalles técnicos. No se tolerarían respuestas vagas. Leila tragó saliva, pero en cuestión de segundos su rostro se iluminó con el recuerdo de noches pasadas entre planos en Dubái, discutiendo los mismos temas en habitaciones muy parecidas. Recuperó esa confianza como quien redescubre un arma antigua. Explicó los plazos, describió las fases de implementación, anticipó los riesgos climáticos en el Golfo de México y citó soluciones logísticas que combinaban las prácticas españolas con las experiencias árabes. Cada detalle estaba imbuido de convicción, como si toda su vida hubiera sido ensayada para ese momento. Roberto observaba, absorto. Con cada frase, su mundo se trastocaba. Descubrir que la mujer que limpiaba sus habitaciones dominaba no solo el idioma, sino también los cálculos de ingeniería más minuciosos, fue como encontrar petróleo en su propio jardín. Con cada argumento acertado, se hacía más evidente que no se trataba de una coincidencia, sino de una revelación que el destino tenía preparada para ese momento crítico. Pero el filo de la navaja no perdona los tropiezos. Uno de los asesores árabes, con expresión severa, interrumpió la secuencia para hacer una pregunta capciosa. Quería pruebas de que la compañía española tenía experiencia real en entornos marinos altamente corrosivos. No era solo curiosidad, era una prueba, un desafío encubierto. A Roberto se le heló la sangre. Este era el tipo de asunto que, sin documentación inmediata, podía derrumbar la confianza que había forjado. Antes de que pudiera reaccionar, Leila habló.
Su mente recorrió velozmente los recuerdos de proyectos que había supervisado en Abu Dhabi, de diagramas técnicos que había memorizado, de reuniones en las que había presentado informes con las mismas exigencias. En 2012, coordinamos la aplicación de sistemas anticorrosivos multicapa en el puerto de Jebel Ali. El rendimiento superó las previsiones iniciales en un 18%. Esta misma tecnología se puede adaptar al clima tropical de Veracruz. El silencio que siguió fue brutal. Roberto abrió los ojos de par en par, incapaz de comprender de dónde sacaba tanta precisión. El asesor arqueó las cejas y, tras unos segundos, Omar asintió lentamente, como si reconociera su autoridad. La sala respiró aliviada, pero Leila sabía que estaba jugando con fuego. Cada respuesta era una inmersión profunda en un pasado que había intentado enterrar, y cuanto más indagaba, más se revelaba su verdadera identidad. Con cada detalle técnico, una parte de su vida secreta resurgió a la vista de todos. Mientras respondía, destellos dolorosos invadieron su mente, la sirena de la policía en Dubái, la imagen de Khalil esposada, la multitud de periodistas apuntando con cámaras y coreando su nombre, el tribunal que la absolvió pero no la libró de la vergüenza. Sintió que el corazón le flaqueaba, pero contuvo la respiración y continuó, como quien cruza un abismo sin mirar hacia abajo. Roberto, percibiendo la intensidad de la escena, se inclinó discretamente hacia ella. Le susurró en voz baja, casi paternal. «Estás brillando, Leila. Sigue adelante». Estas palabras la tranquilizaron. Respiró hondo, miró a Omar con calma y retomó el hilo. Explicó que México tenía condiciones únicas, los vientos de Veracruz, la salinidad específica, el transporte a través de ferrocarriles antiguos que requerirían modernización, y convirtió cada debilidad en un argumento a favor de su competencia. Omar finalmente se recostó en su silla, mirándola con una expresión inusual, respeto. No por Roberto, ni por la empresa, sino directamente por ella. Como si, en esa sala, reconociera a alguien igual. Pero la tensión no se disipó del todo. Con cada avance, Leila sentía que la soga se apretaba alrededor de su cuello. Sabía que no podía mantener esta farsa indefinidamente. Tarde o temprano, Roberto y todos los presentes exigirían una explicación. Y, peor aún, si Omar descubría la historia de su pasado en Dubái antes que ella, toda la credibilidad que había construido podría derrumbarse como un castillo de arena ante el mar. Cuando la reunión se interrumpió momentáneamente para servir café, bandejas con tazas humeantes, pan dulce y el aroma a canela inundaban la sala, Leila se apartó discretamente de la mesa. Se apoyó en el ventanal, observando la ciudad, sus calles abarrotadas de vendedores y bocinas, como si buscara en el caos el coraje para dar el siguiente paso. Ella lo sabía, se encontraba en un equilibrio inestable, caminando sobre el filo de la navaja. Y cualquier desliz, una pregunta sin respuesta, un recuerdo apenas contenido, una mirada más profunda de Omar, podía revelar la verdad que luchaba con tanto ahínco por ocultar. El ambiente en la sala pareció estabilizarse tras la firme respuesta de Leila, pero el jeque Omar no era un hombre fácil de complacer. Tenía una capacidad casi instintiva para calcular la capacidad de cada persona en la mesa para manejar la presión. Y tras más de una hora de conversación, decidió lanzar la jugada más arriesgada hasta la fecha, una prueba de integridad. Con un gesto lento, colocó su pluma dorada sobre la mesa. El silencio que siguió fue casi ceremonial. En árabe, preguntó si Méndez Ingeniería estaría dispuesto a aceptar una cláusula adicional, un anticipo del 20% a cambio de absoluta confidencialidad, sin registro inmediato ante las autoridades fiscales hasta que fuera políticamente conveniente para los Emiratos. Roberto no entendía nada, solo notaba que los asesores árabes se reclinaban ligeramente en sus sillas, como si percibieran que se había trazado una peligrosa frontera. Leila, sin embargo, comprendía cada palabra con una claridad incisiva. Era una trampa. Si aceptaban, podrían asegurar el contrato, pero quedarían marcados para siempre como cómplices de un acuerdo dudoso. Si se negaban, se arriesgaban a perderlo todo. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, destellos del pasado la impactaron con fuerza, recuerdos de Khalil, su exmarido, firmando tratos turbios, sonriendo en cenas lujosas antes de ser esposada al amanecer. La misma facilidad que había destruido su vida se repetía ahora ante ella, pero con nuevos protagonistas. Leila respiró hondo. Sabía que Roberto esperaba con ansias la traducción, pero también sabía que si repetía las palabras del jeque textualmente, podría empujar a su jefe a una trampa sin salida.
Su corazón latía con fuerza como los tambores de un callejera durante el feria de Oaxaca, de ritmo rápido, vibrante, imposible de ignorar. Se inclinó ligeramente hacia Roberto y, en tono bajo y firme, tradujo no solo las palabras, sino el contexto. Está proponiendo un anticipo económico a cambio de total confidencialidad, sin registro inmediato. Es una prueba, Roberto. Quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Roberto palideció. Sintió el peso de la decisión aplastarle los hombros. Si decía sí, conseguiría miles de millones al instante, pero arriesgaría la reputación que había forjado durante décadas. Si decía no, vería la oportunidad escabullirse como agua entre sus dedos. Leila tomó entonces una decisión arriesgada. Se volvió hacia Omar y le respondió directamente, en árabe, sin esperar el permiso de Roberto. Nuestra empresa no trabaja en la sombra. Respetamos contratos transparentes. Lo que se hace en la oscuridad siempre sale a la luz. Se hizo un silencio sepulcral. Los ayudantes del jeque la miraron como si hubiera cometido una ofensa. Roberto abrió los ojos de par en par, sintiendo que el pánico crecía. Pero Omar permaneció inmóvil unos segundos antes de soltar una breve y profunda carcajada que resonó por la sala como un trueno lejano. Por fin alguien se atreve a decirme que no, murmuró en árabe, con un destello de respeto en la mirada. La mayoría se inclina. Pocos se mantienen firmes. Roberto no entendía, pero al ver la inusual sonrisa del jeque, sintió que el peso de la tensión se derretía como el azúcar en una cafetera. Leila, por su parte, mantuvo una postura firme, incluso con las manos sudando bajo la mesa. Los árabes anotaron algo en sus cuadernos de cuero. Omar volvió a levantar su pluma dorada, pero esta vez para firmar con el pulgar hacia arriba el documento que tenía delante. Había encontrado lo que buscaba, no solo ingenieros competentes, sino socios con valentía e integridad. Mientras los camareros mexicanos entraban discretamente para rellenar las tazas y ofrecer pequeños pan dulces polvoreado con azúcar, Roberto apenas podía creer lo que veía. La mujer que, apenas unas horas antes, empujaba un carrito de limpieza, ahora lo había salvado no solo del fracaso financiero, sino de una mancha moral que podría destruir la empresa. Y, mientras observaba a Leila sonreír discretamente, Omar dijo algo en árabe que hizo que sus ayudantes asintieran respetuosamente. Esta mujer no es solo una traductora, es una guardiana del honor. Roberto no lo entendía, pero en el fondo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El impacto de la respuesta de Leila resonó por la sala como un trueno apagado. Incluso el tintineo de las tazas de porcelana mientras los camareros recogían discretamente el café parecía tener más peso del habitual. Todos eran conscientes de haber presenciado un momento excepcional. Alguien que se atrevía a desafiar a uno de los hombres más poderosos de Oriente Medio y se marchaba con una sonrisa de aprobación. Roberto aún no entendía exactamente qué había sucedido. Solo notaba que la atmósfera había cambiado. El aire, antes denso y sofocante, ahora parecía más ligero, casi respirable. Los asesores árabes, antes desconfiados, ahora miraban a Leila con franco respeto. Incluso los gestos de Omar se habían suavizado. Ya no era solo el inversor exigente. Se había convertido en un hombre curioso por esta mujer que había surgido de la nada, tan misteriosa como valiente. ¿Qué dijiste?, preguntó Roberto en un susurro urgente, aún sin poder ocultar su nerviosismo. Leila mantuvo la mirada fija en Omar y respondió suavemente, apenas moviendo los labios. Le dije que los contratos que se hacen en la sombra siempre salen a la luz, que nuestra empresa solo trabaja con transparencia. Los ojos de Roberto se abrieron y un sudor frío le corrió por la sien. «¿Estás loca? Podrías haberlo arruinado todo». Pero antes de que pudiera continuar, Omar volvió a hablar en árabe, disipando cualquier temor. Leila tradujo con calma. Dijo que finalmente encontró a alguien en Occidente que entiende el verdadero valor de una palabra determinada. Roberto se quedó en silencio y, por primera vez desde que comenzó la reunión, sintió una chispa de orgullo en medio del caos. El jeque pidió entonces revisar los documentos técnicos. Sus asistentes abrieron carpetas de cuero, mostrando contratos, diagramas e informes. Al hojear cada página, hizo preguntas rápidas e incisivas, a veces sobre plazos, a veces sobre costos logísticos. Leila siguió todo con atención, traduciendo, respondiendo y añadiendo detalles que iban mucho más allá de lo escrito. Cuando Omar preguntó sobre las garantías de suministro de acero, Leila no solo confirmó la logística prevista en Veracruz, mencionó contactos con acerías mexicanas,
mencionó puertos alternativos en caso de bloqueos e incluso los comparó con prácticas que había visto en proyectos en Abu Dhabi. Era como si cada pregunta del jeque fuera una oportunidad para demostrar que no solo traducía, sino que dominaba el tema. Los ojos de Omar brillaban de interés. Incluso interrumpió a Roberto en un momento dado, hablándole directamente a Leila, ignorando la jerarquía formal de la empresa. Para él, el puente de confianza ya no residía en Méndez, sino en esta mujer que había emergido de las sombras. Carla y Fernando se miraron incrédulos desde el fondo de la sala. Patricia se mordió el labio con sutileza, intentando comprender cómo, en cuestión de horas, una señora de la limpieza había llegado a controlar el curso de una negociación multimillonaria. Roberto, aunque aún aturdido, empezaba a comprender. Su instinto empresarial se lo decía con claridad. Leila era la clave, la única capaz de conseguir este contrato. Lo que antes parecía un riesgo suicida ahora parecía la única posibilidad real de victoria. A medida que avanzaba la reunión, los sonidos de la calle subían hasta el piso superior del edificio. Los gritos de los vendedores. El Otecita Mal es el eco resonó a través de las ventanas cerradas, mezclado con el ritmo distante de una banda de mariachis que tocaba en la esquina de la avenida Reforma. Ese ambiente animado y popular parecía contrastar con el ambiente formal y cerrado de la sala, recordando a todos que estaban en suelo mexicano, donde el coraje y la improvisación también eran parte de la esencia cultural. Omar hizo una pausa, cerró la carpeta y se cruzó de brazos. Su mirada, firme como una espada, se posó en Leila. En árabe, dijo que quería más que solo papeleo, una prueba de que la empresa tenía el coraje y la resiliencia necesarios para un proyecto de esta magnitud. Era un desafío oculto, una prueba que iba más allá de las cifras. Leila respiró hondo. Sabía que era el momento decisivo. Miró a Roberto y luego a Omar. Jeque, la prueba de la valentía no está en los contratos. Está en las personas. Lo acaba de presenciar aquí. Las palabras, pronunciadas en árabe, surgieron con una firmeza casi poética. Omar ladeó la cabeza, observándola como quien descubre una joya rara entre piedras comunes. Roberto, aun sin entender ni una sola sílaba, supo por el tono y la reacción de los árabes que algo extraordinario acababa de suceder. El jeque volvió a sonreír, no con condescendencia, sino con genuino respeto. En ese instante, quedó claro, la confianza que definiría el destino de Méndez Ingeniería ya no dependía de números ni de informes, sino de la brillantez inesperada de la mujer que se había atrevido a romper el silencio. El contrato parecía tomar forma, pero Omar no era hombre que se basara únicamente en demostraciones momentáneas. Observaba a Leila con atención, como si intentara descifrar no solo lo que decía, sino también lo que ocultaba. Ya había puesto a prueba su valentía e integridad. Ahora parecía decidido a indagar en la historia que moldeó a esta mujer improbable. Se reclinó en su silla, cruzó las manos sobre el pecho y formuló una pregunta sencilla en árabe. Dime, Leila, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Méndez? La pregunta cayó como un cuchillo invisible. A Leila se le heló la sangre. Sabía que el peligro estaba ahí. Revelar la verdad significaba admitir que, hasta hacía unas horas, solo había sido una señora de la limpieza. Mentir significaba correr el riesgo de ser desenmascarada en cualquier momento. Roberto la miró fijamente, esperando la traducción, pero Leila no la repitió. Su corazón latía con fuerza, como los tambores de un apariencia en medio de la fiesta guelaguetza. El sudor le perlaba la frente, pero su mirada permanecía firme. Era hora de encontrar el equilibrio entre la verdad y la supervivencia. Llevo 3 años trabajando en la empresa, jeque, respondió en árabe, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Al principio, mis funciones eran discretas. Pero hoy, como pueden ver, estoy donde debo estar. Omar la miró fijamente un buen rato, como si reconociera una verdad a medias. Sus labios formaron una especie de mezcla entre sonrisa y duda. Uno de los ayudantes murmuró algo en voz baja, sugiriendo verificar las referencias, pero Omar levantó la mano y lo silenció. Roberto, ajeno al contenido exacto, notó la tensión en el ambiente. Tocó ligeramente el brazo de Leila y murmuró. ¿Todo bien? ¿Qué preguntó? Respiró hondo. Quería saber sobre mi tiempo aquí. Le dije que llevo 3 años trabajando aquí. Roberto arqueó las cejas, pero guardó silencio. Comprendió que algunas respuestas no podían darse con claridad. Y en ese momento, optó por la confianza. La reunión continuó, pero Omar parecía fascinado. Le preguntó sobre su experiencia previa trabajando en Oriente Medio.
Leila describió con gran detalle el puerto de Jebel Ali, los proyectos en Abu Dhabi, las negociaciones con proveedores europeos. Cada palabra era cierta, pero cada recuerdo estaba acompañado de dolor. El recuerdo de la caída, el escándalo, su nombre arrastrado por el fango de la prensa árabe. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los reflejos de la ciudad en las ventanas, la avenida Reforma vibrando allá abajo, mariachis tocando para los turistas, el olor imaginario de tortillas y churros que parecía surgir de las calles e invadir la habitación estéril y climatizada. Esta mezcla de pasado y presente le recordó que se encontraba ante la oportunidad de reescribir su propia historia. Omar, en silencio, la observaba como si evaluara no solo su competencia, sino también su alma. Hasta que, con un gesto repentino, se inclinó y dijo en árabe, en voz baja, solo para ella: «Me recuerdas a mi hija. También eres ingeniera. También luchaste por ser respetada. Pero cuando te miro, veo cicatrices. Dime, ¿por qué alguien como tú se escondía tras un uniforme de limpieza?» Las palabras le dieron a Leila un puñetazo en el estómago. Tragó saliva con dificultad, con las manos sudando. No había escapatoria. Esto no era solo una prueba comercial, era una invitación a revelar la verdad. Roberto, al darse cuenta de que se había dicho algo serio, la miró expectante. Los demás ejecutivos españoles se removieron, inquietos, sin comprender. El jeque esperó, con la mirada fija, exigiendo una respuesta. Leila respiró hondo. La habitación entera parecía dar vueltas. Por un instante, los sonidos de la ciudad desaparecieron, reemplazados por el eco lejano de las sirenas de Dubái, el sonido de las puertas cerrándose tras Khalil, los sollozos contenidos de Yasmin al perderlo todo. Cerró los ojos, se armó de valor y respondió en árabe, con voz firme pero ahogada por la emoción. Porque, jeque, cuando la vida te arrebata todo lo que has logrado, incluso el orgullo, solo queda sobrevivir. Yo sobreviví. Omar no apartó la mirada. Se hizo un silencio denso. Los ayudantes dejaron de escribir. Roberto se inclinó hacia adelante, sin comprender, pero presintiendo que se había dicho algo decisivo. Entonces, inesperadamente, el jeque asintió gravemente. La verdadera grandeza está en los que caen y se levantan, no en los que nunca tropiezan. Roberto notó el cambio de ánimo. Aún incapaz de comprender los detalles, presentía que Leila había cruzado una línea invisible, ya no era solo la intérprete improvisada. Ahora, a ojos de Omar, era una igual, una superviviente, alguien que cargaba con cicatrices que se habían convertido en autoridad. Y en ese momento, más que números o informes, lo que se estaba negociando era confianza. El silencio que siguió a la confesión de Leila pareció tener una densidad propia. Incluso el zumbido del aire acondicionado se hizo audible, como si toda la sala esperara la reacción de Omar. El jeque, con la mirada fija en ella, parecía explorar capas invisibles, como quien lee un libro sin abrir las páginas. Finalmente, se inclinó hacia adelante y habló en árabe, en un tono más bajo, casi íntimo. «Me recuerdas que la dignidad no está en no caer nunca, sino en levantarse incluso cuando todos esperan que te quedes abajo». Las palabras fueron recibidas con absoluto respeto por los asesores, quienes inclinaron levemente la cabeza. Leila tradujo solo la última parte, suavizándola para que Roberto pudiera entenderla. Dijo que respeta nuestra capacidad de levantarnos después de las dificultades. Roberto sintió que se le aligeraba el pecho, pero no tenía ni idea de la profundidad de la conversación que acababa de tener lugar. Para él, cada frase de Leila era simplemente un puente entre idiomas. Para Omar, era un puente entre vidas. El jeque pidió un breve descanso. La comitiva árabe salió de la sala acompañada por Fernando, dejando solos a Roberto, Leila y Carla. El silencio solo lo rompía el ruido lejano de la ciudad, bocinas de coches en el Avenida Insurgentes, vendedores de frutas gritando promociones y, más allá, un trío de mariachis tocando Cielito Lindo para turistas. Roberto se volvió hacia Leila con la mirada todavía asombrada. «Necesito que seas sincero conmigo. ¿Quién eres realmente?» Leila sintió que se le encogía el corazón. Consideró contarlo todo en ese mismo instante, pero dudó. No era el momento adecuado. El contrato seguía en juego, y cualquier detalle revelado podría usarse como munición en su contra. Entonces respiró hondo y respondió: «Soy alguien que ha perdido mucho, pero que aún sabe luchar». Roberto la miró fijamente unos segundos, intentando descifrarla. Finalmente, simplemente asintió. No era momento de insistir. Cuando Omar regresó,
Trajo consigo no solo a su séquito, sino también un aire diferente. Ya no era el inversionista desconfiado. Ahora había algo humano en su expresión, como si hubiera encontrado en Leila el reflejo de experiencias personales que jamás compartiría en público. Insistió en sentarse frente a ella de nuevo, ignorando el protocolo. Empezó a hablar de la importancia de la confianza mutua, de lo frágiles que eran los contratos multimillonarios sin el factor humano. Leila respondió con naturalidad, recordando cómo había aprendido en los Emiratos que los negocios siempre empiezan con el honor antes que con las cifras. Poco a poco, el ambiente en la sala cambió. El jeque incluso comentó sobre su hija ingeniera, sobre las dificultades que enfrentaba para ser tomada en serio en un mundo de hombres. Al oír esto, Leila sintió una punzada en el pecho. No pudo evitar pensar en Jasmine, su propia hija, soñando con estudiar arquitectura en Uno y ganar en un mundo que tan a menudo parecía negársela. Jeque, lo entiendo perfectamente, dijo en árabe, las mayores batallas de una mujer no solo ocurren en el trabajo, sino en el derecho a ser vista como una igual. Omar la miró fijamente, y en ese instante algo encajó. Ya no era solo negociación. Era identificación. Se estaba construyendo un puente invisible entre dos historias marcadas por la lucha, la pérdida y la resiliencia. Roberto, aún incapaz de comprender el contenido completo de las declaraciones, percibió por los gestos, el tono de voz y el lenguaje corporal que algo extraordinario estaba sucediendo ante él. Su instinto empresarial se lo decía claramente. La reunión había dejado de ser solo cuestión de ingeniería y dinero. Se había convertido en una cuestión de confianza y respeto personal. Mientras tanto, Carla observaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Recordó las veces que había visto a Leila limpiando los pasillos, invisible, ignorada por los ejecutivos apresurados. Ahora, allí, ante uno de los hombres más poderosos del planeta, era ella quien dirigía la conversación, marcando el ritmo, imponiendo respeto. El descanso terminó. Omar volvió a tomar el bolígrafo dorado, lo hizo girar entre los dedos y dijo algo en árabe que provocó que sus ayudantes intercambiaran miradas serias. Leila tradujo: está dispuesto a seguir adelante, pero exige que yo supervise personalmente todas las fases del proyecto en México. Roberto casi se quedó sin aliento. Esto significaba que, para Omar, no había negociación sin Leila. El contrato dependía de su presencia. El puente invisible, construido en silencio, ahora define el destino de miles de millones. El contrato parecía cerrado, las cifras ya estaban sobre la mesa y los asesores de Omar preparaban la versión preliminar de los términos. Pero Roberto no podía quitarse de la cabeza la sensación de que un peligroso vacío se cernía sobre las negociaciones. El respeto que Leila se había ganado era innegable. Había revertido la situación, transformado una situación desesperada en un triunfo improbable. Pero ahora todo dependía de ella, y Roberto sabía que no podía avanzar sin comprender la verdadera naturaleza de la mujer que, en tan solo unas horas, se había vuelto indispensable. Mientras los árabes discutían los detalles, Roberto se inclinó discretamente hacia Leila. Su mirada, antes llena de gratitud y alivio, ahora tenía peso y exigencia. Necesito saber la verdad, murmuró. Si voy a firmar este contrato, necesito estar seguro de quién está de mi lado. Leila mantuvo la mirada fija en el jeque, evitando la confrontación directa. Su respiración se aceleró y los recuerdos de los últimos años volvieron a ella como un torrente. El suelo de mármol bajo sus pies parecía temblar con el peso de lo que aún ocultaba. Omar percibió la tensión. Aunque no entendía las palabras en español, captó el ambiente. Entrecerró los ojos y preguntó con calma en árabe: ¿hay algo que no se está diciendo aquí? Fue como si el destino la hubiera acorralado. La habitación de repente se sintió claustrofóbica. Los sonidos lejanos de la ciudad, bocinas, gritos de fruteros, un mariachi en la calle, parecían burlarse del silencio opresivo que reinaba en el interior. Leila tragó saliva con dificultad. Estaba al borde del colapso, revelar su pasado y arriesgarse a perderlo todo, o callar y dejar que la verdad saliera a la luz a manos de otros, quizás de forma distorsionada y cruel. Jeque, dijo en árabe, con voz firme pero entrecortada, ningún negocio perdura sin confianza. Si voy a formar parte de este proyecto, debo decirles algo que pocos saben. Roberto abrió mucho los ojos. No entendía el idioma, pero reconoció el tono confesional. Carla, en un rincón de la habitación, apretó los dedos contra el portapapeles, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Leila respiró hondo. Las imágenes la asaltaron como cuchillos,
los guardias de Dubái llamando a la puerta, Khalil siendo llevado esposado, su hija llorando por faltar a la escuela, los periódicos difamando su nombre sin piedad. Me investigaron en el mayor escándalo financiero de los Emiratos Árabes Unidos. Mi esposo malversó millones y mi nombre quedó vinculado a él. Aunque fui absuelta, perdí mi carrera, mis bienes y mi reputación. Tuve que huir para sobrevivir. Hoy, trabajo para reconstruir no solo mi vida, sino también la confianza en mi nombre. El silencio que siguió fue absoluto. El sonido de una taza al ser colocada en un platillo sonó como una explosión. Roberto se llevó las manos a la cara, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse de nuevo. La sala de reuniones, antes solo un espacio de negociación, se había convertido en un tribunal. Omar no reaccionó de inmediato. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en ella, como sopesando cada sílaba. Luego, lentamente, se recostó en su silla. Caíste en desgracia no por culpa tuya, sino por el error de otro. Y sin embargo, aquí estás, ante mí, mirándome como a un igual. Eso es raro. Muy raro. Roberto exhaló con incredulidad. Esperaba una condena, pero lo que encontró fue respeto. Aún así, el peso del riesgo persistía. Omar hizo un gesto discreto y uno de sus ayudantes cerró la carpeta de documentos. El contrato sigue abierto. Pero debes saber, Leila, que respeto más a quienes tienen cicatrices que a quienes nunca han sangrado. Bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero se mantuvo firme. Ya no podía mostrar debilidad. Roberto se recostó en su silla, intentando procesarlo todo. Su instinto le gritaba que estaba poniendo el destino de la empresa en manos de alguien con un pasado manchado. Pero su corazón, al observar la firmeza de Leila, le decía que quizás era precisamente ese pasado lo que la convertía en la persona más preparada para liderar lo imposible. La habitación permaneció cargada, como si la siguiente palabra pudiera definir no solo un contrato, sino todo su futuro. La habitación permaneció suspendida en un silencio casi sobrenatural. El aire acondicionado zumbaba como un susurro inquietante, e incluso los sonidos de la Ciudad de México, bocinazos, llamadas de los vendedores de tacos, risas distantes de turistas en el Plaza Garibaldi, parecía amortiguado por las paredes de cristal. Todos miraban a Leila, como si acabara de dejar caer dinamita sobre la mesa. Carla, pálida, juntó las manos en el regazo, incapaz de ocultar su sorpresa. Patricia se mordió el labio hasta casi sangrar, y Fernando, siempre sereno, miró al suelo, intentando procesar lo que acababa de oír. Roberto permaneció inmóvil, dividido entre la sensación de traición y la intuición de que esta revelación no disminuía en nada lo que Leila había logrado hasta el momento. Omar fue el primero en romper el silencio. Su voz profunda, en árabe, resonó como un trueno. Cuando alguien me revela su caída, demuestra más valentía que muchos que se consideran líderes. Pero la valentía no borra los riesgos. El pasado siempre puede volver. Leila sostuvo su mirada, aunque tenía la garganta seca. Lo sé, jeque, pero no vine a pedirle que ignorara mi pasado. Vine a demostrarle que me hizo más fuerte. Lo que sobreviví me preparó para no rendirme ante ningún obstáculo. Los asesores árabes se miraron, murmurando entre ellos. Era evidente que algunos se sentían incómodos, quizá incluso considerando dar por terminada la reunión. El contrato de $1.000 millones, que parecía tan cerca, ahora se tambaleaba como un puente desvencijado a punto de derrumbarse. Roberto finalmente rompió el silencio en español, con la voz cargada de tensión. Leila, deberías habérmelo dicho antes. Me dejaste en la oscuridad. Ella respiró profundamente, luchando por mantener la calma. Señor Méndez, si se lo hubiera dicho, ¿me habría creído? ¿O me habría rechazado de inmediato, como hicieron todos antes? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada como una cuchilla. Roberto abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Omar se inclinó entonces hacia adelante. Su mirada, firme, se posó en Roberto. La decisión es tuya, Méndez. Esta mujer está ligada al futuro del proyecto. Si confías en ella, la seguiré. Si no, me voy ahora mismo. El peso cayó sobre Roberto como una avalancha. Sintió el sudor correr por su nuca. Por un lado, estaban los años de esfuerzo, la reputación de la empresa, la seguridad de sus accionistas. Por otro, estaba esta mujer improbable que, en tan solo unas horas, había salvado su empresa de la ruina y se había ganado el respeto del hombre más exigente que jamás había conocido. Carla,
sintiendo la atmósfera insoportable, susurró: Señor, si ella logró traer al jeque aquí, tal vez merece nuestra confianza. Fernando levantó la vista vacilante, pero asintió levemente. Patricia, sin embargo, se mantuvo firme. Confiar en alguien con un pasado así es poner en riesgo todo lo que hemos construido. Roberto cerró los ojos un momento. Recordó sus manos temblorosas en la madrugada, su desesperación al saber que lo perdería todo. También recordó a Leila apareciendo en la puerta, ofreciéndose como su última esperanza. Sin ella, nada de esto habría sucedido. Abrió los ojos y miró fijamente a Omar. Jeque, confío en ella. Si este contrato solo puede existir con Leila, que así sea. Omar esbozó una rara sonrisa, breve pero significativa. Entonces estamos de acuerdo. Los asesores árabes tomaron notas rápidamente, ajustando documentos. Patricia se retiró, tragándose en silencio su derrota, mientras Carla dejaba escapar un suspiro de alivio. Roberto, aún conmocionado, sintió que había dado un salto en la oscuridad, pero un salto inevitable. Leila, por su parte, permanecía serena por fuera, pero por dentro su corazón latía como tambores en una callejoneada de Guanajuato. Sabía que aún no estaba a salvo. Sabía que, en algún momento, su pasado podría resurgir cruelmente. Pero en ese instante, había ganado algo que no había tenido en años: confianza. Y mientras se reorganizaban los documentos, todos comprendieron que esta reunión ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de redención, valentía y la capacidad de plantar cara cuando todo el mundo intenta oprimirte. La tensión pareció finalmente disiparse cuando los ayudantes de Omar extendieron los documentos sobre la mesa. Los elegantes bolígrafos estaban alineados, el grueso papel con sellos oficiales solo esperaba las firmas. Afuera, el sol de la tarde bañaba el Avenida Reforma iluminando los edificios y proyectando largas sombras que recuerdan las columnas de un templo antiguo. Abajo, la Ciudad de México bullía, bocinas de autos, vendedores ambulantes, quesadillas, un aroma de elotes, los productos horneados se mezclaban con el aire. Pero allá arriba, en el piso 25, reinaba un silencio solemne. Roberto observaba la escena con la respiración entrecortada. Nunca en todos sus años como empresario había sentido el peso de una decisión tan contundente. 3.000 millones estaban a punto de sellarse en un contrato que podría transformar Méndez Ingeniería en un referente mundial. Pero no se trataba solo de dinero, se trataba de confiar tu vida, tu reputación y el futuro de la empresa a una mujer que, apenas unas horas antes, limpiaba los pasillos. Leila se puso de pie, pero por dentro su corazón latía como los tambores de un danza azteca. Ya Plaza de la Constitución, ella lo sabía. El momento de firmar no era solo el final de una reunión, era el fin de un ciclo de invisibilidad. El uniforme azul de limpieza, los años de silencio, las lágrimas ocultas, todo esto estaba a punto de transformarse en un nuevo comienzo. Pero el destino rara vez permite la victoria sin una prueba final. En el momento en que Omar tomó la pluma dorada, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre alto con traje oscuro entró, jadeando, con un maletín negro bajo el brazo. Era uno de los abogados del jeque, retrasado por el viaje. Con expresión fría, extendió viejos recortes de periódico en árabe e inglés sobre la mesa. Roberto no entendía, pero reconoció la foto destacada. Era Leila, más joven, junto a Khalil, esposado, con titulares escandalosos gritando palabras como fraude y corrupción. A Leila se le heló la sangre. El abogado habló rápidamente en árabe, casi acusatorio. La tensión se apoderó de la sala. Omar tomó uno de los recortes, lo leyó en silencio y luego miró a Leila. El peso de esa mirada fue devastador. Roberto, al no entender el idioma, se levantó desesperado. ¿Qué pasa? Díganme qué está pasando. Leila cerró los ojos un instante. Sabía que este era el golpe final del destino, la herida que había intentado ocultar ahora expuesta sin filtro. Pero en lugar de retroceder, se levantó con firmeza. Tomó uno de los recortes, miró a todos y habló en árabe, clara y lentamente. Sí, ese es mi pasado. Arrestaron a mi esposo por corrupción. Fui investigada, humillada y juzgada por la sociedad. Fui absuelta, pero nunca perdonada. Y por eso lucho con más fuerza que nadie en esta sala hoy, porque sé lo que es perderlo todo y, aún así, empezar de cero. El silencio era absoluto. Omar sostenía el recorte, estudiando cada rasgo de su rostro. Luego, lentamente, lo colocó sobre la mesa y habló con tono serio.
Aquellos que sobreviven a la vergüenza y todavía tienen el coraje de levantar la cabeza merecen más respeto que aquellos que nunca han sido puestos a prueba. Se giró hacia el abogado, interrumpiéndolo con un gesto. Luego firmó el contrato con firmeza. La tinta se deslizó por el papel como un sello definitivo del destino. Roberto casi se desploma en su silla, aliviado, con lágrimas en los ojos. Leila, sin embargo, no lloró. Simplemente mantuvo la frente en alto, sabiendo que en ese momento había ganado no solo una negociación, sino la batalla más difícil de su vida, ser reconocida por quien realmente era. Omar extendió su mano a Roberto y luego a Leila. Un negocio como este no se trata solo de acero y hormigón. Se trata de confianza. Y te la has ganado. Cuando la comitiva se marchó, Roberto se volvió hacia Leila, todavía en shock. Ya no eres mi empleado. A partir de hoy, eres mi socio. Director de proyectos internacionales. Leila respiró hondo, sintiendo que el peso de los años se aliviaba. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando su rostro. Afuera, la ciudad seguía viva, niños persiguiendo globos de colores, vendedores gritando tamales oaxaqueños, mariachis afinando guitarras. Y dentro de ella, algo finalmente se asentó, la certeza de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades. Esa tarde, en el corazón de la Ciudad de México, una señora de la limpieza invisible renació ante todos como protagonista de su propia historia. Y por primera vez en muchos años, Leila sonrió no de alivio, sino de victoria.